Buenas tardes a todos. En nombre del Life Member Affinity Group, bienvenidos. Agradezco en esta oportunidad a Oscar Bonello, que nos va a hablar un poquito de cómo crear una high-tech argentina, exportar a 70 países y no morir en el intento. Esto es una actividad del Life Member Affinity Group del IEEE de Argentina que venimos realizando con una periodicidad mensual. En esta charla veremos la evolución de la tecnología mundial de la ingeniería de audio y la acústica desde la visión de un ingeniero argentino que ve el progreso de las ciencias vinculadas a esta especialidad y aporta algunas pequeñas contribuciones. Él nos va a contar la experiencia de crear una empresa desde cero y sin capital. Le voy a pedir al ingeniero Enrique Dreyer, Life Senior Member del IEEE de Argentina, y nos puede hacer el favor de presentarlo al ingeniero Oscar Bonello. Con mucho gusto. No voy a tratar de reproducir lo que tenemos en la presentación. Contar que con Oscar Bonello nos conocemos desde que cursábamos juntos en la Facultad de Ingeniería de ediciones de alta frecuencia, y desde aquel momento en adelante hemos sido, digamos, amigos y hemos hecho algunas cosas juntas y otras muy importantes que él hizo, digamos, por las otras. Como bien dice, a los 17 años publicó su primer artículo en la revista académica. Posteriormente, digamos, allá por los años 60, comienzos, cotizó para muchos argentinos todas las producciones de audio profesional, y él hizo todo el diseño y demás, y a mí en el taller de electrónica de aquella época, mi gente nos tocó, digamos, realizarlo. Debo confesar de que Oscar Bonello era insoportable. Él venía y decía que las conexiones de tierra eran muy largas. En realidad tuvimos algunos serios problemas de calidad con este proyecto, porque a los 10 años se agotó una de las pedidas. Después, bueno, Oscar también, cosas que no cuenta acá, pero que seguramente mencionará, digamos, estuvo muy involucrado en el proyecto del Mundial 78, donde comenzó la parte de ingeniería de audio, y realmente para mí, digamos, es una gran alegría. En el IEEE, a comienzos de los 80, cuando se intentó reactivar el IEEE, nos tocó, digamos, a impulsar, digamos, una nueva época junto con Eduardo Valerini, con Oscar Fernández. A mí me tocó ser el presidente, él era el vicepresidente. Él no quiso ser el presidente, por eso yo fui el presidente. Y en aquel momento, bueno, pudimos realizar una serie de actividades, y que luego, yo creo que el evento más importante fue el Latincón 88 que realizamos en el Teatro General San Martín, y que él coordinó toda la parte del programa y logró algo fantástico, que es traerlo a Ray Dolby, el argentino, una persona que no viajaba. También pudimos traer a Marvin Minsky, y realmente fue un evento muy exitoso, y fue una idea de Oscar dejar que los estudiantes tuvieran un día entero con cada uno de ellos. En la cena posterior, ambos nos comentaron que había sido uno de los días más lindos que habían tenido en su vida. Bueno, esto es simplemente para comenzar. Dejemos que Oscar nos cuente sus cosas. Bueno, vamos a empezar entonces. Gracias en primer lugar por estar aquí a todos. Y bueno, ¿de qué les voy a charlar? Tiene que ser algo coloquial, por supuesto. Somos pocos, nos conocemos de años. No quiero repetir, eso es lo primero que aprendí hace rato, lo que le pasó a Ilya Prigozhin, el famoso especialista en la dinámica del caos, que hace muchos años visitó Argentina. Era el famoso tipo que afirmó que el aleteo de una mariposa en Pekín podía crear una tormenta en California. Y lo invitaron a dar una conferencia de difusión, y el diario La Nación le dio una manija bárbara, y era el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas.
y realmente produjo toda una emoción que viniera Marvin Minsky. El aula se llenó, yo fui con mi esposa, porque era una aula, todos queríamos saber que un poco entender esa teoría del caos, que matemáticamente era muy compleja, pero prometieron que era una clase de difusión. Se llenó de señoras muy elegantes, caballeros muy elegantes, venían periodistas, por supuesto, hasta gente de la televisión, alquilaban los traductores para que pudiéramos escucharlo. Él iba a hablar, él es ruso, era ruso, nacionalizado belga, pero iba a hablar en un inglés dificultoso, bueno. Y apareció Minsky, puso, me acuerdo, en la enorme aula magna de ciencias exactas, puso una cara rarísima cuando vio toda la gente que lo estaba por escuchar. Y bueno, nos miró como con espanto, se dio media vuelta y dijo: todos ustedes ya conocen las bases de mi teoría. Voy a hablar de cómo la he ampliado en los últimos años. Y empezó a escribir pizarrón tras pizarrón una cantidad enorme de fórmulas. Y claro, al rato, a los 5 minutos, tuvieron que explicar que hubo un malentendido, porque él venía a ciencia exacta a dar una clase a los físicos. Así que las 500 personas que estaban reunidas allí, muchas de ellas paradas, trajeron sillas, se fueron yendo de a poquito y yo me retiré como una hora después porque no lograba entender ninguna, por supuesto, de las ecuaciones, y solo quedaron adelante 10 físicos ahí con sus jeans gastados y melenudos, en la clase de Ilya Prigogine. Así que ahí es donde aprendí que cuando a uno le citan a dar alguna clase, por favor, nada de matemática, nada de fotos, nada de diapositivas, mejor contar anécdotas. Y eso es lo que voy a tratar un poco de hacer. Yo nací en 1940, una década muy especial para el mundo, en donde Argentina era un país muy curioso, al cual venían gente que huía de la guerra y aparecieron parientes de mi familia italiano, apareció más tarde, luego de 1945, los mismos alemanes, y bueno, en esa atmósfera empecé un poco mi trabajo. Venía de una familia mi papá era maestro de escuela, mi mamá era ama de casa, después también ella enseñó. Éramos una familia de maestros, había 19 maestros en la familia. Así que en realidad esa era nuestra profesión. Yo nunca tuve nada que ver con la industria de chicos, nadie era industrial, ya les digo, eran todos maestros. Pero me fascinó siempre la tecnología. Empecé por la química, después hice algunos pequeños desastres y siempre necesitaba más drogas y demás. Un tío mío, el hermano de mi padre, me dijo: Oscarcito, ya tenés 10 años, mira, con química no tenés mucho por venir porque la verdad vos querés hacer cosas y en química no vas a poder hacer nunca nada porque hace falta muchos aparatos, muchas cosas. ¿Por qué no te dedicas un poco a la radio? Y bueno, dije, la radio. ¿Qué era la radio en ese entonces? Para mí yo tenía 10 años, era escuchar los programas, como todos los chicos escuchábamos Tarzán, y era algo importante, pero de la misma no sabía nada. En ese entonces no existía la electrónica, se le llamaba radio.
Y bueno, a los 10 años tuve oportunidad de escuchar un primer equipo de audio de alta fidelidad, estamos hablando de 1950, donde casi eran desconocidos. Un amigo de mi papá, a mí me gustaba mucho escuchar música, porque había armado papá en casa un tocadiscos más grande de lo habitual, con grandes parlantes, qué sé yo, pero no dejaba de ser los discos 78. Ahí pude escuchar un disco de vinilo, de los primeros que venía a la Argentina, con un tocadisco y con el famoso amplificador a válvulas Williamson. Y la verdad me quedé enloquecido de lo que escuchaba. Me gustaba la música, pero eso era lo maravilloso que escuchaba. Y de ahí, a los 11, 12 años, que estudié 3 años, mi tío Roberto me enseñaba electrónica, él sabía, perdón, radio, él sabía bastante de ese tema, aunque era aviador de profesión. Y esa radio tan inocente empieza a crecer a partir de esa década. En silencio, en 1948 se fabrica una primera computadora a válvulas en Estados Unidos, pero nada de eso afectó la vida de los seres humanos, porque era todo como en secreto. En ese entonces los amplificadores y todo era a válvulas, pero en esa misma década, a fines de esa década, se inventan los transistores. Y desde el principio, ya estamos hablando del 53, 54, me empezó a fascinar todo lo que es audio y todo lo que es hacer audio con transistores, que en principio era muy difícil de manejar. Se usaron primero en comunicaciones, después en receptores de radio, pero se resistían para la alta fidelidad. El transistor era un dispositivo muy curioso, que a diferencia de la válvula era sensiblemente alineal. Y por supuesto, para audio eso era un desastre. Así que me dediqué desde los 14, 15 años a ver cómo podían mejorarse los sistemas de transistores para poder hacer equipos de audio. Ahí, sin saberlo, estaba jugando una carrera con otro personaje que después va a aparecer en nuestra historia, que fue un famoso constructor de consolas de audio a transistores. No sé si este es el momento oportuno, pero como no todos han trabajado en el campo de audio, si bien todos han trabajado en el campo de la electrónica, quería mostrarles de qué estamos hablando. Esto es una consola de audio moderna. Esto es parte de lo que hoy estamos fabricando. Es una pequeña consola y esta es otra consola, está íntegramente fabricada en la Argentina, y esto es lo que estamos haciendo para exportar. Esta es totalmente digital. Así, estas son las famosas consolas, por si alguno no sabe de qué estamos hablando. Entonces, esta empezó a ser mi deseo, hacer amplificadores, y empecé a trabajar. Se sabía muy poco de transistores, no había alcance al no estar internet. Yo siempre les decía a mis alumnos en la facultad, porque como todos los profesores de la UBA nos jubilaron a los 65 años, así que hace rato que ya no estoy en la facultad, pero les decía siempre que gracias a internet hoy hemos cerrado muchísimo la brecha tecnológica que nos separaba de otros países. En esa época, en los años 50 o 60, pensábamos que la Argentina tenía un gran porvenir, cosa que no ocurrió, pero va a ocurrir.
yo espero, no sé si lo veré, probablemente no, pero otros lo van a ver. Pero en ese momento se destacaba con una potencia. No era, en los años 40, no era el monstruo que fue en 1895, cuando fuimos el primer país del mundo en Producto Bruto Per cápita. Estábamos por arriba de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania. Pero bueno, duró unos pocos años y fue debido a una combinación de circunstancias. Después eso ya no ocurrió más. Pero lo que sí era importante que en los años 50 nosotros estábamos convencidos de que había 30 años de diferencia tecnológica entre lo que se hacía en Estados Unidos y lo que se hacía en Argentina. Y siempre aceptamos que esas diferencias ocurrían en todas las materias y todas las cosas. De hecho, cuando empecé a trabajar hacia los 17, 18 años, que ya estaba fabricando consolas o aparatos electrónicos de algún tipo, siempre en audio, siempre me decían lo mismo los que estaban en la industria. Mirá, pibe, acá no se puede hacer nada porque tenemos 25 o 30 años de diferencia de tecnología. Bueno, como a mí esa comparación me reventó, dediqué mi vida a demostrar que en algunas especialidades esa diferencia podía no existir. Por supuesto, con los años, en Argentina hubo mucha gente, particular en muchos otros campos, en particular en el terreno de la medicina, en la cual hubo mucha gente que se dedicó a demostrar lo mismo. Entonces, mi granito de arena fue el tema del audio y la acústica. Ahí quería demostrar que no estaban separados, incluso que podíamos hacer algunas cosas antes que los norteamericanos o los europeos, pese a las diferencias de tamaño de país y de calidad de sus directivos. Así que trabajé bastante con los transistores para mejorar su calidad. Había inventado unos aparatos extraños que eran unos tableros llenos de cables, y entonces me dedicaba a armar circuitos sin usar el soldador. Entonces me pasaba las tardes ideando cómo podíamos linealizar esos transistores y lograr equipos de alta fidelidad. Así empecé. Hacia mediados de los 60 se dio un par de oportunidades. Una, los equipos que construimos de estado sólido para estudios que recién citó Enrique, fueron para la consola. Los más importantes fueron la consola grande que hicimos para SICA americana, pero anteriormente hubo en la cual participó Enrique, y ahí fue donde nos conocimos y éramos compañeros de facultad, porque yo la diseñaba, pero necesitaba alguien que la construyera, que era para los estudios de sucesos argentinos. Esa consola, y te lo digo hoy, Enrique, fue la primera consola de audio, de estudio, de grabación del mundo. Si bien otro fanático con el cual compartí muchas cosas, y me refiero a Rupert Neve, que ha fallecido hace unos pocos años, y que fabricaba una famosa consola con una marca con su nombre, Neve, era una maravilla desde el punto de vista de la ingeniería, sobre todo la ingeniería mecánica con que estaba construido, con piezas de aluminio, cosas que en ese entonces eran imposibles de hacer acá en la Argentina. Una maravilla de equipo, muy bien hecho, con grandes consolas de grabación.
del tipo de la que vimos en la segunda foto, más grande todavía, porque tenía como 3 metros de ancho. Rupert Neve tiene fama de haber fabricado la primera consola de audio para estudio, pero aunque parezca mentira, un año antes nosotros la fabricamos para el estudio Sucesos Argentinos. Pocos años después tuve la oportunidad de fabricar una consola para SICK Americana que duró 25 años, en una consola de grabación de 8 canales, que estuvo trabajando 25 años hasta que la firma cerró porque se fundió y se grabaron allí 1500 long plays. Era afortunadamente tan buena la calidad de sonido que habíamos logrado en una consola totalmente de estado sólido, cosa que para el momento fue bastante discutido, como nos animábamos acá en la Argentina a hacer una consola con transistores. Si bien existía Rupert Neve en Inglaterra, pero parecía una excentricidad inglesa. Pero me decían, si ninguna empresa norteamericana se animó nunca a hacer una consola a transistores, ¿por qué la vas a hacer vos? Bueno, la hicimos. Y tan buena resultó la calidad que las grabaciones que se hacen originalmente en cinta magnética de alta velocidad, en unos rollos grandotes, porque son anchos de 2 pulgadas, esa extraordinaria calidad de grabación permitió que después esas cintas fueran usadas para remasterizar esos discos y sacar un compact disc que la verdad uno lo escucha y no sabe si está grabado digitalmente o no. Está grabado analógicamente sobre unos grabadores Ampex, pero la calidad de los preamplificadores y la tecnología usada hace que aún hoy se escuche con mucho agrado un disco grabado en el año 60. Esa fue una de las cosas que más me gustaron. Y así seguimos trabajando. Los amplificadores que hacíamos, termino con Rupert Neve finalmente, nos encontramos porque lo fui a visitar en su fábrica, era a 100 kilómetros de Londres, había fundado una empresa con su esposa, y bueno, y yo también la había fundado con la mía, porque en el año 68, 1968, viendo que el negocio andaba bien, con María Teresa, mi esposa, logramos hacer una vaquita porque, con nuestros ahorros, y fundamos la empresa Solidine, que al principio no tenía un lugar donde estar, así que trabajamos desde nuestro departamento donde vivíamos. En esa época a ambos nos gustaba la decoración tipo nórdica, muy moderna, así que era un departamento que decoramos moderno, y que cerramos la puerta del dormitorio y abríamos la puerta de otro dormitorio donde tenía mi laboratorio, y ahí recibíamos a la gente, porque en ese entonces no se vendía por internet como ahora, sino que la gente venía a ver el producto, quería ver cómo era la consola, etc. Así que ahí empezamos, después tuvimos un lugar propio y seguimos adelante. Y Rupert Neve también armó una empresa con su esposa. Cuando lo fui a visitar, lamentablemente, hacía un par de meses que la había vendido, casi en secreto, porque siguió llamando Rupert Neve, pero él ya no estaba. Pero nos encontramos de nuevo en Buenos Aires. Curiosamente, Rupert Neve vivió, era inglés, pero el padre, que era pastor inglés, vivió 20 años en la Argentina, toda su adolescencia, así que hablaba bastante bien el castellano. Y bueno, fue muy lindo, vino a dar unos cursos acá en la Argentina durante 3 días, y ahí charlamos mucho, y siempre me llamó la atención todo lo que él sabía, no solo de audio, sino de psicoacústica. Este es un tema interesante también, porque ya hacia el año 1970, 70 y tantos,
yo me di cuenta que realmente para ser un buen diseñador de equipos electrónicos, de audio, y para entender bien cómo el oído interpretaba el sonido de audio y poder más adelante hacer algunas cosas, tenía que estudiar acústica. Llegué a la conclusión que sin saber acústica no se podía hacer. Bueno, decidí seguir una segunda carrera, pero lamentablemente en la Argentina nadie enseñaba acústica. Yo no quería irme al extranjero porque estaba naciendo mi empresa. Así que decidí estudiarla como autodidacta. Me pasé, no digo cuántos años, por lo menos 10 años hasta considerar que ya podía empezar a trabajar en acústica, y así lo hice, pero como todos los autodidactas todavía sigo estudiando, así que no nos recibimos nunca. Es la gran ventaja del autodidacta, o el gran inconveniente: nunca nos recibimos de nada, porque siempre estamos estudiando. Me ayudó mucho y además me fascinó la psicoacústica, hasta el punto de que me ayudó muchísimo, además de en temas de acústica, que no es del caso charlar aquí, porque estamos entre electrónicos. Me ayudó mucho unos años después, primero para fabricar un grabador magnética de cinta abierta, que se me había antojado que iba a ser un grabador de cinta abierta, era como la frutilla del postre. Había solo 5 países en el mundo que lo fabricaban, ninguno de habla hispana, incluyendo la propia España. Y bueno, hicimos una máquina magnífica, súper sofisticada, que se ajustaba solo. Bueno, eso nos abrió el camino de pensar que ya más no se le podía agregar a la grabación magnética. Estamos hablando ahora ya del año 81, 82. Acababa de salir la primera IBM PC. Y bueno, salió la IBM PC y se me ocurrió una idea loca. Dije, ¿no se podrá grabar audio acá? Les aclaro que en esa época era imposible, existían los CD, pero hacía falta una velocidad de datos enorme, 1,7 megabytes por segundo necesitas para un compact disc. Y eso era un chiste, digamos, comparado con lo que daba una IBM PC, o después salió la XT, etcétera, etcétera. Era imposible trabajar con eso. Pero igualmente pensé que si nosotros podíamos comprimir los datos de audio, y ahí es donde vieron la psicoacústica, sin la cual no hubiéramos podido hacer nada. Yo dije, lo primero que probamos eran los sistemas de compresión de datos, como se usaban matemáticamente, pero te pueden comprimir un texto, por ejemplo, a un 10% o a un 5%, pero el audio musical o de la voz humana no lo pueden comprimir. Entonces, por ese lado, todas las experiencias que hicimos daban imposible. Por otro lado, aclaro, no existían las placas de audio tampoco. La IBM PC se comunicaba por pititos, entonces si decía pi, era que algo andaba mal, pipí, era que podría ser. Lo único que tenía era un pequeño parlantecito. Entonces la idea que surgió fue cómo el oído interpreta las señales. Y ahí es donde saltó que ya hacía muchos años que se había estudiado algo que se llama enmascaramiento auditivo, que jamás tuvo ninguna utilidad. Digamos, yo me basé en trabajos del año 1950, pero el fenómeno había sido descubierto en 1924. Y entonces pensé que
podíamos dividir el audio en muchas bandas y que podíamos dejar de transmitir las bandas que una enmascaraba a otra. Recordemos que el enmascaramiento auditivo, en pocas palabras, coloquialmente, ¿qué es? Es que si yo, por ejemplo, estoy escuchando radio bajito en mi habitación y de repente prendo una aspiradora, ya no escucho más la radio. Entonces es algo muy natural, yo le doy más volumen a la radio. Eso es parte de la naturaleza humana y lo doy por lógico, pero podría no ser lógico. ¿Por qué no podría estar escuchando la aspiradora y al mismo tiempo la radio? Porque hay un fenómeno que no me voy a detallar en explicarlo porque es muy complejo, como todo lo que tiene que ver con los seres humanos y sobre todo el oído es muy complejo, porque la acción de las cilias del oído al ponerse a vibrar impide que otras cilias se muevan, con lo cual me ensordecen una determinada banda. Entonces empecé a trabajar en eso y logré un sistema que fue el primer sistema de compresión de audio del mundo. Fue precursor del MP3 y de todos los otros sistemas del Orban y bueno, hubo como 10, Dolby también tenía su propio sistema. Bueno, realmente eso permitió que se pudiera grabar en una IBM PC o incluso después en una XT, etcétera. Por muchos años siempre era obligatorio. Hoy podemos darnos el lujo de no comprimir los datos porque son más veloces. Pero igualmente la compresión se usa absolutamente para todo, porque el sonido es casi tan perfecto como el sonido original o sin compresión, y permite el streaming, que no se podría hacer si tuviéramos que manejar las enormes velocidades. Esa invención, unida a la placa de audio, porque en ese entonces no existía el procesado digital, sencillamente porque no se digitalizaba el audio, porque todavía no habíamos inventado eso. Entonces inventamos una placa de audio. Está toda la historia contada en Wikipedia, para que le interese. Y finalmente logramos por primera vez en 1987 lograr un sistema que permitía grabar y reproducir en una PC. Fue obviamente el primer sistema del mundo y en pocos años desplazó por completo a los grabadores magnéticos y de cassette. Curiosamente, y también se lo comento por primera vez a Enrique Dreyer, que me dio una gran mano, Enrique, porque cuando empezamos a trabajar en eso, lo aplicamos a radiodifusión, que era entonces lo más genial que se me ocurría hacer con ese sistema de grabación, era hacer un sistema de automatización para que la radio pudiera tener su música grabada en la PC, los avisos, y para que pudiera salir en forma automática, música y avisos, todo junto. Entonces creamos el primer software de automatización y vimos que para manejar una radio que tenía varios estudios y mucha gente que trabajaba en ella, teníamos que unir las PC de alguna manera. Y en ese momento oímos hablar de una cosa bastante extraña que eran las redes Ethernet. Y bueno, dijimos, ¿cómo se puede unir dos computadoras? Algo extrañísimo. Lo llamé a Enrique y él me dijo, sí, sí, se puede, se le ponen unas placas especiales que en ese entonces costaban fortunas y era toda una cosa rarísima, pero se podían unir las PC. Y yo no lo podía creer, digo, pero qué maravilla, quiere decir que puedo mandar el audio por un cable entre dos computadoras que están lejos. Y Enrique me dijo, venite a mi oficina, yo ahí tengo todo. Bueno, nos pasamos una semana con el
un programador, un ingeniero en nuestro equipo, armé un equipo de gente, por supuesto, porque necesitaba gente de software. Hasta entonces éramos felices, solo hacíamos cosas analógicas. Yo me sentaba, las dibujaba, las creaba y después chau. Las fabricábamos y andaban. Cuando tuve que hacer el Audicom, que así se llamó el primer sistema por audio por computadora, ahí hubo que formar un equipo de trabajo y empecé a conocer a los informáticos, los programadores, etc. Pero bueno, fuimos a la oficina de Enrique y nos enseñó con la computadora a cuesta, nos enseñó cómo conectarlas, cómo poner las placas, cómo hacer toda esa combinación extraña. Y empezamos a conectar a las computadoras que él tenía en su oficina, le cargamos nuestro software y podíamos mandar audio de un lado para el otro. Nunca le dije a Enrique que fue la primera vez en el mundo en que se estaba mandando audio a través de una red, porque las computadoras no manejaban audio en aquella época. Él venía del Fortran y las grandes mainframe de IBM, y a las PC las miraba como medio de costado, ¿no? Esto es una moda pasajera. Y bueno, y sé que le interesó mucho en esa época, pero no sé si se había enterado, y te lo digo por primera vez, que en tu oficina ocurrió la primera transmisión en el mundo de audio por una red. Bueno, eso fue, digamos, una pegada grande. Tan grande que pensé cómo había que patentar todo eso. Después de tener varias opiniones de expertos, terminé pidiendo una entrevista con los famosos estudios de patentes de Marval y O'Farrell, que logré para hablar con ellos. Me cobraron una fortuna en dólares ya en esa época para que me atendieran personalmente Marval y O'Farrell, y nos pasamos una tarde. Igualmente fue un dinero bien aprovechado. Me pasé una tarde en la cual me plantearon que sí era posible patentarlo, pero de alguna manera patentarlo en todos los países era una fortuna que yo en ese entonces no tenía. Y por otro lado, me quedé pensando que iba a repetir la historia que se dio 2 o 3 veces en el mundo, de que alguien defendiendo una patente. Fue el caso de Meulsi, por ejemplo, en Estados Unidos, con el teléfono que recién hoy citábamos, y el de Armstrong, el inventor de la FM y el receptor superheterodino, inventos de antes del año 1930 y que aún hoy se usan, que terminó suicidándose, creo que fue alrededor del año 1955, algo así. Terminó suicidándose porque todas las patentes le salían en contra, le había hecho un juicio RCA, perdió todo su dinero y su mujer lo abandonó. Así que se tiró del 8º piso de su departamento en Nueva York, no en un rapto, sino que se pasó una hora destornillando el equipo de aire acondicionado, que no quería salir, para tirarse por el agujerito. Así que fue bien meditado. La muerte de Armstrong fue un desastre en Estados Unidos, algunos de ustedes seguramente recordarán la historia, porque era muy querido, una especie de héroe nacional, era como sería hoy un gran astronauta, y que se suicide no fue algo que le gustara a la gente. Hubo escándalos tan grandes que los jueces revieron sus decisiones y condenaron a RCA, sobre todo,
que era la principal accionista en ese entonces, una monstruosa empresa, hoy prácticamente desaparecida, y lo condenaron. Siempre eran en contra de Armstrong. Después de su muerte empezaron a otorgarle las patentes, y a la esposa, que lo había abandonado, pero todavía no se había divorciado, se convirtió en un año en la mujer más rica de Estados Unidos. Pero bueno, así pasa a veces. Esa imagen de Armstrong tirándose una fría noche de enero desde un departamento en Nueva York, se me presentó después de la charla con Marval O'Farrell. Y dije, no voy a hacer eso. Voy a hacer como hicieron los franceses casi 2 siglos antes con la fotografía, que le compraron todas las patentes que había a los inventores de la fotografía y las pusieron del dominio público. A los 2 años apareció la Kodak y miles de fotógrafos en todo el mundo. Entonces dije, no voy a patentar nada, pero al mismo tiempo, para que no discutan que la invención fue argentina, publiqué un gran aviso en una revista norteamericana, en el Journal de AES Journal en Nueva York. Publicamos un aviso, no diciendo que lo habíamos patentado, porque no tendría sentido, pero haciendo algo igualmente mortal para que nadie lo pueda patentar, y es ofreciéndolo como producto terminado. Cuando uno ofrece algo como producto terminado, quiere decir que ya tiene valor comercial y nadie pueda patentarlo. Se considera, lo que dicen los abogados, del dominio público. Así que de esa manera declaramos al mundo que habíamos inventado ese producto, un sistema que grababa y reproducía en una PC, solamente había que poner una placa atrás y el software especial, y al mismo tiempo estábamos declarando que, como estábamos vendiendo el producto, cualquiera podía rediseñarlo o reinventarlo. Bueno, finalmente lo rediseñaron y lo reinventaron. Y no... ¿Por qué? Porque estábamos muy seguros de que con la ventaja que teníamos íbamos a poder pagar los costos. Sí, es cierto. Prácticamente tardaron más de 5 o 6 años en Estados Unidos en poder fabricar ese producto. Y en esos 5 o 6 años nosotros, digamos, hicimos un buen dinero vendiendo el sistema, que aún hoy seguimos vendiendo, pero por supuesto compitiendo con miles de otras personas que están trabajando en eso. Así que esa fue otra contribución que nos pone muy, muy contentos. No sé si hay algo más que les pueda decir que les interese. Hoy estamos trabajando con las máquinas, con equipos más pesados, digamos, en cuanto a lo que producimos. Seguimos inventando pequeñas cosas en el campo del procesado de audio, por ejemplo. Mismo la máquina que vieron en una foto recién, la consola grande, es única en el mundo, es decir, hace muchas cosas que ninguna otra hace. Y creo que tal vez lo más notable, que estoy justamente en unos días voy a presentar un trabajo en la AES, que por suerte va a ser una reunión regional latinoamericana en Argentina, la Audio Engineering Society, que me ha acompañado muchos años, así como empecé con el IEEE y empezamos con Enrique. Después seguí mucho con la AES y estoy presentando justamente un trabajo sobre una forma de mejorar la calidad de sonido de las estaciones de FM, que se logra solamente por el procesado de audio,
que tiene una técnica de feedback, es decir, que escucha la señal que transmite y en base a ello hace toda una serie de correcciones para poder corregir desajustes en la antena incluso y en los cables, ¿no? Así que un poco es una demostración de que se pudo hacer ese negocio. Ha sido muy difícil, por momentos ha sido muy duro, pero hemos formado un equipo de trabajo. El secreto nuestro original, que desde el principio con María Teresa vimos que era importante, es que convertimos a la empresa en una especie de escuela o de universidad chiquita de posgrado, porque uno no puede poner un aviso y conseguir un ingeniero que sepa todas estas cosas. Entonces, el equipo de trabajo que tenés que formar, esto es bastante común en otras áreas como la medicina, en que a veces un gran médico logra armar un equipo de médicos que les enseñan y después enseñan a otros. Más allá de lo que pueda haber enseñado en la facultad, que eso es más teoría, en la empresa desde el principio nos dedicamos a formar gente. Eso es muy importante y hoy en día cada vez más, porque debo reconocer que mi participación en los equipos hoy más que nada es soñar el equipo que quiero hacer, pensar cómo se puede hacer, tirar algunas líneas del hardware que va a tener, pero en el fondo hoy ya es todo software embebido. Todo empezó con el Audicom muchos años atrás, pero hoy prácticamente todas las consolas van tendiendo, es decir, coexisten, ¿no? Hoy el 90% de las consolas que se fabrican son todavía analógicas, pero es evidente que en muy pocos años más todas van a terminar siendo digitales, porque van bajando los costos. Hoy estamos trabajando mucho en eso y es interesante notar que no solamente ha desaparecido esos famosos 25 años de gap tecnológico, sino que en muchas cosas se están usando, o las cosas que patentamos, en algunos casos, comprando las patentes, en los menos, pero los más importantes son las que no nos compraron las patentes porque decidimos no pelear por patentes, pero que todo el mundo sabe que fuimos los que salimos primero. Eso nos va ayudando a vender en el exterior. Hoy en día el 75% de lo que fabricamos en Argentina con elementos argentinos, digamos hay un 80% de integración argentina, el 20% son los integrados que hay que importar, pero todo lo demás lo hacemos acá, salvo algunas botoneras luminosas o chiches así. Es importante pensar que sí, que se puede hacer si uno tiene ganas, pero el factor, yo diría que más que ganas, es tener la pasión. Y creo que muchos argentinos, yo conozco algunos que tienen pasión por hacer determinadas cosas. Y bueno, para mí la ingeniería me ha hecho siempre feliz. Ojalá ustedes también. Espero que no sea solamente una profesión, por lo menos algunos que conozco de ustedes, sé que también la ingeniería ha sido una pasión. Nada más entonces, caballeros. Muchas gracias por haberme escuchado. Oscar, una pregunta. Sí. ¿Qué es el Bonello Criteria? ¿Qué es el qué, perdón? El criterio Bonello. Bueno, el criterio Bonello. Eso es netamente de acústica. No tiene, digamos, nada que ver con la electrónica. Cuando uno tiene un estudio de grabación, de radio, todo lo que fuere, ya se sabía desde hacía muchos años, diríamos, desde los años 1935, 40,
que había muchas dimensiones de estudios que sonaban mal. Nadie sabía por qué. Tanto es así que en los años 60, por ejemplo, Philips decide hacer un gran auditorio, Philips en Holanda, un país donde tienen mucho amor por la música, como en Inglaterra también, y compiten como toda Europa por ver quién tiene los mejores auditorios. Y bueno, Philips decide hacer su gran auditorio, y por más que lo hizo y lo rehizo 18 veces, nunca le funcionó bien. ¿Por qué? Porque las dimensiones que tenía hacía que los modos de resonancia no fueran buenos. ¿Qué eran los modos de resonancia? Ojo, es un tema largo, pero trato de responderlo en, no sé, el menor tiempo posible, pero que se entienda. El oído, el sonido en una habitación, en el aire libre, se transporta perfectamente según un esquema matemático igual que las ondas de radio, así en forma concéntrica, como una esfera que va creciendo en tamaño, con las mismas limitaciones que las ondas de radio, y es que a medida que te alejas con el cuadrado de la distancia disminuye la potencia y el sonido no vuelve. Ese sonido del aire libre se disipa enseguida, por eso que cuando vos tenés un pianista que toca al aire libre, es muy hermoso una tarde de verano ver un pianista tocando entre los árboles. Es muy romántico, pero si vos pensás, si vos estuviste y tuviste esa experiencia, el sonido es una porquería. ¿Por qué? Porque le falta reverberación. En los recintos cerrados, la reverberación existe y es maravillosa. Que yo, cuando escuchamos la tocata y fuga en re menor de Bach, por ejemplo, que suena el órgano, blon, blon, y de repente hay un silencio, el silencio escuchás como el órgano reverbera. Y toda la música de órgano está pensada para que en el mismo espacio, es decir, en el mismo tiempo, vos estés escuchando lo que toca el organista y estés escuchando lo que tocó hace unos segundos. En una iglesia hay 5 o 6 segundos de tiempo de reverberación. En un recinto cerrado, ¿qué es lo que ocurre? Cualquiera sea su tamaño, que el sonido se transmite como paquetes, es decir, paquetes de frecuencia. Si vos lo dividís en frecuencia, no existe la respuesta plana. Uno cree que sí, pero no existe. El oído se acostumbró a las cavernas de la antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, hay un acostumbramiento a la reverberación. Por eso que las salas de música tienen reverberación. Y cuanto más reverberación tengan, más importante será la música. Esa reverberación depende de los modos de resonancia. Y vuelvo al tema, que es bastante complicado, ¿no? Los modos de resonancia pueden ser favorables a la audición y pueden ser negativos. Es decir, pueden empeorarla, pueden producir algo que se llama coloración del sonido, que es una sensación de irrealidad. Yo lo descubrí experimentalmente cuando diseñé un estudio que andaba muy lindo de acústica y me dijeron: queremos una cámara de reverberación. Y en ese entonces no existía la cámara de reverberación electrónica ni demás, entonces dije, bueno, pero necesitamos una habitación grande. No, no tenemos una grande, tenemos una chiquita, un baño, que podemos sacar el inodoro y lo dejamos y ahí hacer lo que querés. Y yo en ese entonces, recién empezaba en esas tareas de la acústica, dije, bueno, vamos a probar. Entonces calculé que tuviera reverberación y pusimos los parlantes y el micrófono, así se hacía la reverberación a los principios de la grabación de sonido, y le ponía reverberación y era una porquería. Todo lo que había trabajado en diseñar el estudio se perdía. Le dije, bueno, muchachos, pongan el inodoro de nuevo y olvídense, porque yo había leído que en los grandes estudios las salas eran muy grandes.
pero no sabía por qué. Y con los años, un buen día recibo un encargo de diseñar salas de radiodifusión y entonces digo, no puedo cometer el mismo error. Y me puse a pensar cómo se podía resolver el tema de la reverberación. Es decir, esos paquetes de energía, cada uno de los cuales transmite una frecuencia, tienen que tener una relación entre las dimensiones y el volumen muy especial. En ese entonces había varios criterios, todos basados en matemáticas, y todos los criterios ya sabíamos que no funcionaban. Estoy hablando de fines de los años 70. El trabajo en el journal lo publiqué en el 81, pero ya estaba trabajando en el 77, 78 en eso. Entonces se me ocurrió que el problema no tenía una solución matemática, porque dije, los que trabajaron, el criterio que todavía está en algunos libros viejos de acústica, el criterio de Volt, que era un gran acústico norteamericano y fundador, además de Wolfgang Amadeus Newman, el mayor estudio de acústica arquitectónica del mundo. El criterio de Volt era además muy buen matemático, y entonces dije, si el criterio de Volt no funciona, es que por el lado de la matemática yo no voy a resolver nada, porque él sabe mucho más matemáticas que yo. Pero pensé, yo no creo que sea un tema matemático, es al oído lo que no le gusta. Y ni Volt ni nadie me habían dicho, me habían explicado, tenían una explicación, por qué algunos componentes armónicos gustan y otros no gustan. Entonces se me ocurrió estudiarlo desde el punto de vista psicoacústico. Y encontré una idea que me gustó mucho y que me pareció una solución, que yo le llamé el criterio de la densidad de modos. Y bueno, empecé a trabajé en las 30 salas que se hicieron, y todas dieron bien usando ese criterio. Así que después traté de justificarlo matemáticamente hasta donde podía, pero sin dejar de ser un criterio psicoacústico, ¿no? Imaginando cómo el oído percibía desde el punto de vista de la psicoacústica, se creó el criterio. Y bueno, desde que lo publiqué, inmediatamente empezaron a probarlos, incluso me llegaron felicitaciones del estudio de Paul Beranek y Newman, lo cual me dio una gran alegría. Y bueno, inmediatamente fue adoptado y le pusieron mi nombre, porque era una costumbre de poner el nombre del que lo inventaba. Y aún no lo siguen usando. Eso es en breve palabras como es la cosa, ¿no? Muchas gracias, Oscar. De nada. Una pregunta. Aprovechemos que lo tenemos Oscar acá. Quería comentar, Oscar tiene, bueno, entre sus muchas publicaciones, un libro de difusión general sobre estos temas y sobre sus trabajos. Uno de sus trabajos están mencionados muy modestamente en el apéndice. Quizá, Oscar, no tengo presente el título exacto, quizá Oscar nos lo puede recordar en este momento para los interesados, pero es muy interesante como complemento de esta charla. Está apagado el micrófono, Oscar. Hola, sí. La aventura de la música y el sonido es el librito. Algunos de estos temas los estoy retomando. Si Dios me da salud y paciencia, estoy escribiendo un segundo libro que es más amplio y que toca muchas de estas preguntas, justamente.
es un poco más amplio que el otro, y habla también del tema de la electrónica, es decir, mezclo un poco varias cosas. Y el otro librito era una historia desde Aristóteles hasta nuestros días de la acústica y la relación con la música. Entonces, escúchame, a tu criterio, el Teatro Colón y algunos de los que tienen muy buena acústica, ¿es de casualidad o...? Sí, digamos, en el librito ese elaboro una teoría propia que es un poco cómica, pero es real. La explicación es muy simple, desconociendo no solamente el tema de los modos de resonancia, sino muchas de las otras características de las grandes salas, porque son varias, ¿no? Desconociendo la forma de calcularlas, hubo un fenómeno que es muy curioso, pero explicable. Así como el auditorio de Philips terminó siendo, no sé si lo dije hace un rato, creo que no me animé, pero lo digo ahora, el auditorio de Philips terminó convirtiéndose en el comedor de la empresa, porque no daba sentido. Otros, hubo muchas salas malas. Las salas malas se demuelen, se terminan. El oído es muy crítico y los oyentes también lo son. Cuando el sonido es bueno en una sala de ópera, por ejemplo, por citar algo, la ópera Garnier de París, que es muy parecida al Colón, y construida antes. Cuando las salas son malas, terminan demolidas. Ahora, en general, los arquitectos los grandes arquitectos a los cuales les encargaban esas salas, tenían un talento especial para copiar las salas que eran buenas. Si uno se fija en el Colón y su forma de herradura, por ejemplo, fue un capricho de la ópera Garnier, pero después muchos teatros lo tenían. Tal vez incluso hay precedentes en la ópera de Milán, etc. Así que había una especie de copia de la forma de las salas. Así todo, si la sala es muy grande, el fenómeno no es tan grave, si el criterio de la densidad de modos no es tan importante como una sala chica, porque tiene que ver en la frecuencia, los errores en las salas grandes, los errores en las dimensiones, como son muy grandes, se producen en el rango de las frecuencias subsónicas. Entonces, las salas grandes es más fácil que sean buenas desde el punto de vista de que las salas medianas. Es decir, el 80 o 90% de las salas que llamo una sala mediana, una sala de hasta 10 metros por 10 metros por 8 o 15 por 10 metros, en ese tamaño, desde salas chicas hasta 10 por 15, es muy grave el problema de densidad de modos, porque los errores se escuchan. En cambio, las salas más grandes, ese problema no preocupa tanto. De hecho, si uno se fija bien, el Colón no tiene unas dimensiones óptimas, pero lo que pasa es que todos los errores caen en las frecuencias subsónicas y por lo tanto no tienen importancia. Así que lo que sí tiene importancia es muchas otras cosas, el tiempo de reverberación. Ahora, hay muchas salas malas que después se pueden arreglar, ¿no es cierto? Hay mucha historia al respecto, no sé si la parte acústica les interesa, pero en Londres hubo una sala muy,
muy famosa, que la tuvieron que mejorar con un método electrónico. Fue el primer caso en el mundo. Parkin lo hizo, un acústico inglés. E hicieron una gran sala, está ahí muy linda, ahí al borde del Támesis. Y realmente pusieron 400 amplificadores y 400 micrófonos y 400 parlantes, que en realidad eran resonadores, disimulados detrás de las paredes. Porque cuando una sala no tiene suficiente tiempo de reverberación, es mala, digamos. Una sala tiene que tener entre 1,8 y 2 segundos el tiempo de reverberación. Una sala de conciertos grande, o una sala de teatro, o una sala lírica, como es el caso del Colón, ¿no? Ojo que el Colón no es muy buena para escuchar una orquesta, ojo. Es muy buena como sala lírica para escuchar un cantante. En mi opinión, una sala muy moderna y hecho por un colega nuestro, el ingeniero Sánchez Quintana. La sala que le llama la Ballena Azul del CCK, en mi opinión, suena mucho mejor una orquesta allí que en el Teatro Colón. De hecho, uno escucha en la Ballena Azul un clavicordio, por ejemplo. Aparte tiene su órgano, que el Colón no tiene. Es una verdadera sala de conciertos, un poco chica tal vez para sala de conciertos, pero ha logrado Sánchez Quintana una excelente acústica como sala. Ahora, el Colón es número 1 para música lírica, porque produce un ensamble de sonidos de la orquesta que está en el foso, con el cantante. Digamos, para un cantante el Colón es número 1, está entre los 3, 4 mejores teatros del mundo, y tal vez sea el mejor del mundo, ¿no? Beranek, en su famoso libro, que se pasó 2 años recorriendo el mundo calificando las salas, la pone primera. La menciona indirectamente, pero porque no quiso jugarse a poner nombres. Pero después, en algunos gráficos que da en un lugar, cuando vos lo terminas interpretando, el Colón es la sala que llama A de referencia. Sí, la suerte es muy importante. Y lo bueno es que las salas malas además no se reproducen. Así que es una teoría media extraña esa que propongo en el libro, de que las salas malas no se reproducen, que podría interpretarse de varias maneras, pero la verdad es esta: los arquitectos son cuidadosos de no copiar una sala mala. Y hay excepciones, El famoso estudio Beranek y Newman, que ha hecho muchas salas buenas en Estados Unidos, cuando hizo en el Lincoln Center, ahí creo que son 3, 4 salas, una es de ópera. La de ópera es pasable, pero también es pasable la que hicieron en París, la última sala de ópera, pero apenas pasable, nada que ver, da ganas de llorar si la comparas con el Colón. Pero dentro del centro del Lincoln Center hay una sala que se llama Avery Fisher Hall. Creo que ahora le cambiaron el nombre, ya ni ahora se llamaron, que terminó siendo un salón de té. La última vez que fui ahí para ver cómo la habían arreglado, lo arreglaron 5 veces, pero es inarreglable. Y es así por una mala relación. Si vos le aplicás el criterio de la densidad de modos, te da para el diablo. No sé cómo pudieron construir eso, porque es una sala muy alargada. Y intentaron construirla, pero no hay caso, el oído no lo acepta. El tema es que la psicoacústica es una ciencia, si bien no es nueva, pero nos sentimos cómodos los ingenieros que sabemos de electrónica y de psicoacústica, porque es un poco juntar las dos cosas, imaginar el sonido. Muchos de los arquitectos
a veces se les escapó esas cosas. Pienso que hoy en día no se le escaparía a ninguno de ellos, y así como Sánchez Quintana hizo una gran sala acá en la Argentina, pienso que se pueden hacer hoy salas y no cometer más esos errores como los que se cometieron en el pasado. Che, y perdone que estoy hablando al final de otra cosa y sigo hablando yo solo, se van a ir a dormir. No, interesantísimo, Oscar. Muchas Gracias. Bueno, agradezco a todos, especialmente a Oscar, por esta charla tan interesante. Sobre todo las preguntas, me interesó mucho, aunque nos vamos un poquito afuera de la electrónica específicamente, pero también hoy en día la acústica también es eso, psicoacústica, todo lo que nos has contado. No te repetiste, lo contaste bastante bien, lo de Armstrong, y más el tema de las patentes, pero no hubo un momento que te hayas arrepentido con Marvalo Farrell de haber realmente patentado. ¿Puedo decir si me arrepiento o no de haberlo patentado? Sí. No me arrepiento. Porque sí, claro que hubiera hecho mucho dinero, por supuesto, pero tampoco me puedo quejar. Vivo bien, soy un empresario, tengo todo lo que necesito. Así que no me interesa haber hecho una gran fortuna. Y realmente creo, con mi carácter de tipo que está encima de todos los detalles y demás, que me hubiera quedado muy dañado psicológicamente de estar persiguiendo patentes por todo el mundo. Porque realmente era un negocio demasiado. Me di cuenta, por suerte, me di cuenta en ese momento de que era un negocio muy grande. En ese entonces no existía el streaming, no existía nada. Lo máximo que yo había llegado era hacer circular por el cable que me prestó Enrique Dreyer el audio en su estudio, pero no existía el streaming. Pero me di cuenta de que así como pasaba por un cable, Internet en ese entonces recién era algo así como ARPANET, ese tipo de cosas muy primitivas y existían, pero entre laboratorios científicos. Y yo dije, ¿quién le va a impedir a alguien mandar esto por el aire o transmitirlo por RF o por fibra óptica? Así que me di cuenta que era algo demasiado grande, y la IBM PC se la veía. Ahí teníamos discusiones con Enrique en aquella época, porque yo veía que la IBM PC era una idea genial que iba a golpear todo el mundo, y él en ese entonces pensaba que iban a bajar mucho de precio los mainframes, y de repente a lo mejor sucedió algo intermedio, ¿no es cierto? En el medio se encontró la idea de Enrique con la idea mía de que uno iba a crecer o que los otros iban a bajar de precio, porque en realidad casi hoy en día una PC moderna, una Core i9, es como un mainframe de lo de antes. Así que se encontraron en el camino. Sí, la verdad que no me arrepiento. Era un negocio demasiado grande para nosotros como empresa, y además me hubiera sacado por completo de lo que más me gusta, que es inventar cosas o competir, digamos. Me fascina competir con los yanquis o con los europeos. Cuando me copian una cosa me da bronca, y eso sí, sobre todo los europeos, son caballeros, ¿eh? Cuando en algún momento copian algo, que sé yo, en algún congreso que me ven o algo así, me dicen, hemos tomado sus ideas para tal cosa, y yo. Así que en ese sentido reconocen. Los yanquis nunca jamás, ¿no? Pero sí, creo que lo que me gusta es otra cosa, y realmente si hay algo que estoy feliz a mi edad, tengo 82, es de sentirme feliz con mi profesión y por todo lo que he podido hacer, y
Y a veces cuando me dicen, hablando de la competencia, que por supuesto en la parte de los sistemas de automatización tengo mucha competencia en todo el mundo, y a menudo me sirve una de las empresas importantes, es otra empresa argentina, que realmente ha tenido una gran participación internacional, digamos, en la automatización de sistemas de radio y televisión, y que la dirige, el dueño, el propietario, es uno de los alumnos míos que elegí para formar parte como informático del equipo original de la UDECON, el ingeniero Pesci. Y muchas veces me dicen, pero che, no te da bronca que Pesci siempre te copia las cosas y sale adelante, qué sé yo. Le digo, no, porque la verdad considero que lo que más me enorgullece en la vida es la competencia que dejo. Porque todo lo demás, los aparatos son de fierro, van, vienen, son ideas. A veces no te acordás ni quién la inventó, pasa en la historia de la ciencia que no nos acordamos de los nombres. Pero cuando dejas algo que es un ser humano, ya sea un alumno o lo que fuere, gente que de alguna manera te siguió, te formaste, eso a mí me hace feliz y eso me parece que es más importante. Hoy hay miles de tipos que están trabajando con las ideas que desarrollé, me parece bien. Yo para llegar hasta aquí también le copié ideas a mucha gente y todos ustedes y todos nosotros, cuando fuimos a la facultad, nos asombramos de las ideas de Newton, de Galileo, y de los inventores de todas las cosas de electrónica que estudiamos. Así que de alguna manera es una forma de continuar esa inmensa labor del conocimiento humano. Buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Puedo tomar una palabra un ratito? Adelante, Natalia. Bueno, primero encantada. Muchísimas gracias por la charla. La verdad que para todos es un aprendizaje tan importante la resiliencia. Hoy nosotros vemos, esta generación ve como adverso, pero que fue adverso siempre, en definitiva. Y ver cómo, sobre todo a mí lo que más me llegó fueron los valores éticos detrás de la empresa, que es algo que hoy está tan en controversia y tan vapuleado, ¿no? Y yo, frente a eso, más allá de lo tecnológico, que a todos nos encanta, y eso está de más decirlo, frente a eso creo que rescato profundamente tus elecciones por valores éticos, por valores de convicción, y eso es un tesoro que ojalá que podamos retransmitir nosotros también a los que siguen, como vos decís, ¿no? Como a los que uno va dejando como en la formación, tanto académica como en la formación empresarial también. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Yo, Oscar, discúlpame, Oscar, pero yo a veces te silencio porque hay un efecto de reverberación. No sé, entonces, por eso es que cuando está hablando alguno de nosotros se escucha ese efecto. Entonces yo por eso, discúlpame, pero y ahora no te escuchamos, o sea que tendrías que habilitar de nuevo. Sí, entiendo, porque yo estoy con el parlante abierto. Cuando yo hablo lo bajé para que no moleste. Pero claro, tenés razón, a partir del momento que dejé de hablar para escuchar a los demás, subí al parlante. Tendría que haberme puesto los auriculares. Error mío, gracias. Gracias, Natalia, por tu comentario. Bueno, ahí les comenté, perdón, les mandé, porque Fabián me preguntó, o sea, esto dentro, les mandé el link, dentro de poco la vamos a subir, calculo que en unas semanas ya la tendremos en nuestra página web para que la puedan volver a escuchar. Bueno, no te queremos entretener más, Oscar, lo mismo que a todos los asistentes. Y nada más que volverte a agradecer y felicitarte. Realmente
poder haber hecho todo esto acá en Argentina, en nuestro país siempre tan difícil y tan sinuoso, con tantos vaivenes y demás, es para sacar el sombrero y hacerte un monumento. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Más otras cosas que hemos sabido que hiciste muy exitosamente y que has guardado en tu recuerdo, como el caso de las centrales telefónicas para SECBA. Sí, esa fue otra. ¿Te acordás todavía? Bueno, sí, efectivamente, hubo una época que nos dedicamos también a eso, a la parte, a unificar las distintas medios de comunicación a través de unas matrices que había inventado en esa época. Sí, fue otra de las patentes, sí, las matrices McCord. Correcto. Felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias a todos. Y a Enrique, el gran inventor Enrique del audio transmitido por Nobel, ¿no? Porque era una red tipo Nobel la que vos tenías entonces, del cual yo, digamos, me arremangaba y lo ponía en marcha, ¿no? Cambiando placas y cambiando motherboard, porque no todas las PC, por más XT que sean, eran capaces de soportar una red Nobel. Entonces, aparte de la placa, había que sacar la motherboard, ponerle una motherboard nueva y volver a integrarlos y armar el circuito como para que funcionara. Ahora, no sabía que también se llamaba Audicom. ¿Cuántos secretos, no? Sí, fuimos de los primeros en trabajar con las redes locales Nobel, fuimos partner Platinum, y yo siempre fui un convencido del enorme desarrollo que iba a tener, digamos, las computadoras personales, a punto tal que nosotros éramos una compañía, como bien señalaba Oscar, que en su momento estábamos muy focalizados en lo que era software para mainframe. Cuando empezó el tema de la PC, digamos, traté de involucrar a nuestra organización en todo lo que el tema, digamos, que se venía con la computación personal, y la verdad que decían que yo estaba absolutamente loco. Entonces lo que tuve que hacer es crear otro equipo de gente totalmente distinto, y la verdad que hicimos un negocio enorme vendiendo plaquetas emuladoras de las terminales 3270 de los mainframe de IBM, ¿no? Y después instalamos redes locales muy importantes. Cuando se privatizó Entel, nos tocó en 30 días instalar todas las redes locales en Telecom, en lo que era el AMBA, y después también en todo lo que es el interior, porque IBM, que había ganado la licitación de interior, digamos, no lo pudo realizar, le cancelaron a IBM y nos dieron a nosotros, ¿no? Es decir, y la verdad que esto, digamos, ahí coincido con Oscar, ¿no? A veces hay que tirarse a la pileta, hay que usar un poco de audacia, y realmente todo lo que fue el tema de redes locales a nosotros nos fue muy bien en aquel momento, y realmente, bueno, me alegro mucho. Hay cosas que Oscar contó y que yo no sabía, así que Oscar, te estoy muy agradecido por haberlo mencionado. Ok, bueno, es un nube, homenaje que mereces. Bueno, la nube actualmente es la revancha de IBM. Las PC le sacaron los mainframe y ahora apareció la nube como la solución para que las PC vuelvan a ser medias estúpidas y hagan todo en la nube. O sea, la moda, dado que las comunicaciones son tan baratas con la fibra y los satélites y los cables internacionales, que las comunicaciones son tan baratas que sale más barato poner todo en la nube que seguir manteniendo los equipos con el almacenamiento local. Pero es una revancha, yo creo, de
de lo que fue IBM versus PC. Y yo creo que nuestra generación, la mayoría de los que estamos acá, digamos, tuvimos la enorme fortuna de disfrutar y aprovechar, digamos, todo lo que fue una tremenda ola de cambio tecnológico y de su aplicación, que en ese sentido creo que nuestra generación es una generación bastante particular en ese sentido, ¿no? Tal vez no somos muy conscientes de ello, pero tal vez deberíamos algún día escribir algo sobre el tema, ¿no? Yo creo que hemos sido actores bastante activos de estos cambios tecnológicos, porque hemos ayudado, por así decirlo, a que el cambio sea más rápido, en todo sentido, tanto por lo de Oscar como por lo de Enrique, en el sentido del audio como de las redes locales. Y bueno, Enrique con la otra fase, digamos, del software, porque yo todavía mantengo algunas carpetas de entonces del CA4, Computer Associates Spreadsheet, que era un producto para PC de Computer Associates, que era un software de mainframe, ¿no? Bueno, perdón Jorge, pero no quiero entretener más a Oscar ni al resto de los asistentes porque ya estamos en el límite de la hora que nos habíamos fijado, las 19:30 allí local de Buenos Aires. O sea que gracias de nuevo a todos y especialmente a Oscar. Fuerte abrazo y buena semana para todos. Hasta luego, Gracias. gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego.